Saben que solicitó nuestro grupo parlamentario que la sesión se adelantara para no interferir con el desarrollo de la huelga feminista que se desarrollará el próximo día 8 de marzo, jueves, un pleno que tiene una carga importante en torno a los temas de igualdad que ahora les trasladará mi compañera Elena Cortés, que, como saben, además es nuestra portavoz de esa materia en el grupo parlamentario. Pero antes de hacerlo, queríamos compartir con ustedes algunas consideraciones sobre esta recurrente culpabilización del Parlamento por parte del Gobierno de Susana Díaz y de algunos de sus diputadas y diputados que tienen responsabilidades orgánicas en el Partido Socialista con relación al retraso del plan normativo, es decir, con relación a qué ha pasado durante esta legislatura para que todas esas leyes anunciadas por Susana Díaz y ampliamente y reiteradamente comprometidas no hayan visto la luz, que según el Gobierno ha sido por la inacción de los grupos parlamentarios de la Cámara y porque los grupos parlamentarios han solicitado prórrogas que han ralentizado la tramitación. No merece mayor comentario, pero vamos a hacerlo por aquello de la pedagogía de la política. Las prórrogas que ha solicitado la oposición en la tramitación de los proyectos de ley que han entrado al Parlamento son prórrogas de 8 días que se solicitan al amparo del reglamento cuando termina el plazo de presentación de enmiendas parciales a los proyectos. Los grupos tenemos 15 días para presentar las enmiendas parciales. A esos 15 días el reglamento permite que se le añadan 8 más, es decir, que los grupos, en vez de presentar las enmiendas parciales en 15 días, lo hagamos en 23. Esas son las prórrogas a las que ayer achacaba el secretario de Organización del Partido Socialista, Juan Cornejo, la exasperante lentitud con la que va el plan normativo. Bien, como eso ya se desmonta solo, vamos a hacer alguna consideración política sobre lo que en realidad ha sucedido y está sucediendo durante la legislatura. El Partido Socialista lleva 3 años, si me permiten, tocando la guitarra. En un Gobierno en solitario que, aunque no es mayoría absoluta, Ciudadanos ha permitido pues que estén más a gusto que en brazos, muy sueltos de mano y marcando un ritmo que han hecho coincidir con los intereses o bien de las expectativas personales de la presidenta o bien de la cuadratura de sus líos y de sus cuentas de cara a las próximas elecciones. Las leyes que están atascadas en el Parlamento, algunas de ellas, por ejemplo, la de garantía de sostenibilidad del sistema sanitario, lleva en el Parlamento, fue uno de los primeros anuncios de la legislatura por parte del Ejecutivo, lleva más de un año en el Parlamento. Ya les digo que una prórroga de 8 días que haya pedido algún grupo parlamentario no mantiene un año en la nevera una ley. La de tanteo y retracto tampoco ha salido aún. Hay demasiados ejemplos, pero luego están los ejemplos de la inconsistencia manifiesta de los proyectos que trae a la Cámara el Gobierno, que no lo dice Izquierda Unida. Para este pleno vamos a debatir las enmiendas a la totalidad de la Ley de Formación Profesional, a la que el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía dice que es una ley que no aporta ninguna innovación sustancial. También lo dice el Consejo Consultivo. Pero es que el Consejo Económico y Social, sobre otra ley, en este caso la de Agricultura, una ley tan importante, tan esperada, dice que es un texto lleno de vaguedades. Bien, pues esos son los proyectos de ley que trae a tramitación el Gobierno de Susana Díaz a la Cámara, sin memorias económicas, con informes jurídicos que le sacan los colores al Ejecutivo y que ponen en evidencia una absoluta falta de proyecto y de concreción con la que resolver los muchos problemas de nuestra tierra.
Bueno, pues todo ello, ahora que parece que el PSOE ha despertado del letargo, veremos si en lo que resta de legislatura se puede acabar traduciendo en leyes que sirvan para algo al pueblo andaluz, que no es precisamente tal y como vienen redactadas por parte del Gobierno, que así pueda ser. Todos los años hay un 8 de marzo en los que Susana Díaz vuelve a vender humo con respecto a políticas que efectivamente incidan en cambios para la vida cotidiana de las mujeres andaluzas. Como ustedes saben, tenemos la Ley de Violencia de Género hoy con el debate de totalidad, que nosotras queríamos hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, nos parece un error tremendo que la competencia en combatir la violencia de género haya pasado de la Consejería de Igualdad a la Consejería de Justicia. Combatir la violencia de género requiere de la transversalidad de la acción de un Gobierno, pero está claro que este Gobierno andaluz no piensa en la transversalidad de las políticas de igualdad. En segundo lugar, es una ley que el Gobierno ha enviado al Parlamento con un coste económico cero, es decir, que las pequeñas ampliaciones que la ley tiene con respecto a la consideración de violencia de género, que hay una ampliación más o menos de acuerdo a lo que establece el Convenio de Estambul, o algunas pequeñas modificaciones como la ventanilla única, no tienen ningún tipo de coste para el Gobierno. Esto es lo mismo que decir que proteger la vida de las mujeres cuesta cero dinero. Y esto nos parece una absoluta impostura, porque desde el año 2005 hasta el año 2015 en Andalucía han sido asesinadas 150 mujeres. Hay un estudio encargado por el propio Consejo de Gobierno que así lo manifiesta, y porque, por ejemplo, las denuncias de acoso sexual que se producen en nuestra tierra son solo la punta del iceberg de lo que verdaderamente ocurre en la vida cotidiana de miles, de cientos de miles de mujeres. Así es que pretender que una ley vaya a combatir de manera eficaz y verdadera la complejidad que tiene la violencia de género con un coste cero, es decir, con el mismo presupuesto que hasta ahora tiene, pues la verdad es que nos parece un despropósito, por no decir una palabra más gruesa. En tercer lugar, nos parece que esta ley debe de tener un amplio proceso participativo, porque ha sido redactada por el Gobierno sin participación de las asociaciones de mujeres ni del movimiento feminista. Y, en último lugar, el Parlamento tiene un reglamento que dice que, una vez que una ley entra a debate en el Parlamento, los grupos parlamentarios podrán enmendar aquellos artículos que el Gobierno cambia o aquellos que tengan una relación material con él. La modificación que ha hecho el Consejo de Gobierno de la Ley de Violencia de Género apenas modifica unos artículos, y nosotras queremos pedir el compromiso del conjunto de los grupos parlamentarios que, por la importancia fundamental que esto tiene para la vida de las mujeres, el conjunto de grupos parlamentarios vamos a aceptar que se presenten enmiendas al conjunto de la ley, no solamente a aquellos artículos que haya tocado el Consejo de Gobierno. Por ejemplo, no se habla nada o no se introduce nada de las redes de protección, cuando hay una ampliación de la tipificación de la violencia de género. No se toca el sistema judicial, cuando es una de las cuestiones fundamentales que necesitamos tocar para que efectivamente sea eficaz la lucha contra la violencia de género. En definitiva, que tengamos un amplio proceso participativo en este Parlamento y que los grupos parlamentarios podamos hacer enmiendas al conjunto del texto articulado de la Ley de Violencia de Género. En cuanto a la Ley de Igualdad, que saben que hoy aprueba el Consejo de Gobierno, ya les decía que todos los años hay un 8 de marzo para que el Partido Socialista en Andalucía pueda vender humo. Esta es una ley que lleva un retraso de 2 años y medio, un compromiso de la presidenta en el discurso de investidura de presentarla en el Parlamento en el primer trimestre del año 2016. Estamos en el primer trimestre del año 2018. Desde que hizo ese anuncio, 3 años hemos perdido las mujeres para actualizar, modificar la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Hombre, y no parece que en este tiempo, desde que se aprueba 2007 hasta 2018, las mujeres
hayamos modificado siquiera sustancialmente la situación de desigualdad que vivimos en Andalucía. Ahí están los datos de paro, la brecha salarial, la brecha de las pensiones e, insisto, las dificultades materiales y la violencia continua que las mujeres sufrimos en Andalucía. Esta ley, por otra parte, se ha hecho también sin la participación de las mujeres ni del movimiento feminista, a pesar de esta tardanza, y, entre otras cuestiones, abre la posibilidad al desmantelamiento de los centros de información municipal de la mujer, en el texto articulado que nos propone el Gobierno. Pero la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjense que ayer la presidenta se descolgó en la entrega de premios Meridiana con que va a aprobar una ley pionera contra la trata de mujeres y niñas y llevan 4 años para aprobar un plan andaluz contra la trata de mujeres y niñas. Y en Andalucía, según las organizaciones que trabajan con estas mujeres que han conseguido escapar de las organizaciones de trata, hay miles de mujeres que se encuentran en esta situación. Bueno, pues más que hablar, hay que enviar al BOJA herramientas de planificación que permitan efectivamente una serie de programas eficaces para las mujeres que en Andalucía son víctimas de trata y ya les digo que son por miles de mujeres en Andalucía. Enmienda, lo que pedimos es que en lugar de poder enmendar solamente aquellos artículos que modifica el Gobierno, podamos modificar el conjunto de la ley, desde el artículo 1 hasta la última disposición final. No. Hoy, por otro lado, he visto publicado que el Gobierno central ha dejado de invertir más de 40 millones de euros en dependencia, dinero que estaba presupuestado. Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Bueno, pues eso tiene 2 responsabilidades. Una, el Gobierno que decide ahorrar a costa de las espaldas de las mujeres que siguen atendiendo a esas personas que están en lista de espera para poder entrar en el sistema de la dependencia. Y, por otro lado, tiene como protagonista invitado al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que aprueba presupuestos con el Partido Popular, que vende determinado tipo de medidas y que luego no es capaz de exigir el cumplimiento de las mismas. Nos parece, bueno, que retrata tanto al Gobierno como al grupo que ha permitido que esos presupuestos se aprueben, que es el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que, desde luego, bueno, ahorrar en dependencia sobre las espaldas del trabajo de las mujeres, pues nos parece una política contraria a la igualdad de condición entre hombres y mujeres y a conseguir efectivamente una sociedad de iguales y que elimine una de las cargas que el patriarcado nos ha establecido a las mujeres, cuál es la de cuidar de las personas mayores a cargo.